La historia de Esther. Una historia donde la mano de Dios se mueve en silencio, pero nunca deja de moverse. Una historia donde una joven común, huérfana, sin poder y sin posición, es levantada por Dios para cambiar el destino de todo un pueblo. A veces vemos nuestra vida y pensamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué propósito puede tener mi historia? Pero la vida de Esther nos recuerda que Dios siempre puede hacer algo grande con alguien dispuesto a creer, obedecer y confiar. Prepárate para una reflexión profunda, inspiradora y llena de fe. Hadasa, la niña huérfana, que Dios no abandonó. Antes de ser reina, Esther fue solo una niña llamada Hadasa, una joven judía exiliada en el vasto imperio persa. Había perdido a su padre y a su madre cuando aún era muy pequeña. Pero cuando el mundo la dejó sin familia, Dios puso a alguien para cuidarla. Mardoqueo, su primo, quien la adoptó como hija. Esther creció en medio de la cultura persa, pero Mardoqueo le enseñó la fe, la identidad, la dignidad y los valores de su pueblo. Le enseñó a honrar a Dios aún en tierra ajena. Le enseñó que, aunque nadie la viera importante, Dios sí la veía. Esta parte de la historia ya es poderosa, porque muchos creen que su origen determina su destino. Pero Dios se especializa en levantar vidas que el mundo descarta. Esther no tenía apellido, no tenía dinero, no tenía influencia. Y aún así, tenía algo que vale más que todo eso: el favor de Dios. Hadasa aprendió desde niña que incluso en medio de la pérdida, cuando todo parece romperse, Dios sigue sosteniendo cada pieza. El rey Asuero y la búsqueda de una nueva reina. Mientras Esther vivía su vida en anonimato, otro escenario estaba formándose en el palacio real. El rey Asuero, gobernante de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, era un hombre acostumbrado a grandes fiestas, lujos y despliegues de poder. En medio de una celebración, el rey ordenó que su esposa, la reina Basti, se presentara ante él y sus invitados. Ella se negó. Y aunque su decisión fue valiente, fue castigada con la expulsión del palacio. Esto abrió un espacio que Dios ya tenía preparado para Esther. El rey ordenó reunir a las jóvenes más hermosas del reino para escoger una nueva reina. Miles de mujeres fueron llevadas al palacio. Entre ellas, Esther. Ella no buscó ese lugar. No pidió ser reina. Pero cuando Dios tiene un propósito, te lleva a lugares que tú jamás hubieras imaginado tocar. Esther pasó un año completo en preparación. Aromas, aceites, cuidados de belleza, educación palaciega. Y aún así, lo que más brillaba en ella no era su apariencia, sino la suavidad de su espíritu. Cuando finalmente le tocó presentarse ante el rey, Asuero la miró y encontró en ella algo diferente: gracia, humildad, pureza, luz. Así, Esther fue coronada reina de Persia. La huérfana fue sentada en el trono, y aunque ella no lo sabía todavía, esa corona no era un premio, sino una asignación divina. Amán, el enemigo invisible, que se levanta contra el pueblo de Dios. En el palacio también había otro personaje, uno que no amaba la verdad ni la justicia, ni mucho menos al pueblo de Dios. Amán, hijo de Hamedata, descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel. Amán fue promovido a un alto cargo y exigía que todos se inclinaran ante él. Mardoqueo, hombre íntegro y fiel a Dios, se negó. Ese acto, que para muchos hubiera sido pequeño, desató la furia completa de Amán. El orgullo herido es capaz de destruir a otros. Y Amán no solo quiso castigar a Mardoqueo, quiso exterminar a todo el pueblo judío. Presentó al rey argumentos manipuladores y logró que se firmara un decreto que autorizaba la muerte de todos los judíos en un día específico. Imagínalo. Familias enteras condenadas, niños, ancianos, mujeres, hombres. Un decreto sellado que nadie podía revocar. En todo el imperio hubo llanto, duelo, lamentos. Y Esther, que vivía en el palacio, aún no sabía lo que estaba pasando. Aquí comienza uno de los momentos más profundos de la historia: la lucha invisible entre la oscuridad y el propósito de Dios.
Tú fuiste llamada para un tiempo como este. Cuando Mardoqueo le contó a Esther lo que estaba ocurriendo, la desesperación invadió su corazón. Pero Mardoqueo no la llamó a tener miedo, la llamó a tener propósito. Esther sabía que entrar ante el rey sin invitación era peligroso. La ley era clara. El que se presentara sin ser llamado, moría, salvo que el rey extendiera su cetro. Esther dudó. Esther tembló. Esther sintió miedo, como tú y yo ante decisiones grandes. Fue entonces cuando Mardoqueo le envió el mensaje que cambió su vida. Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino. Con esas palabras, todo cobró sentido. Esther entendió que su posición no era casualidad, que su corona no era decoración, que su vida no era coincidencia. Dios la había preparado para ese momento. Entonces dijo la frase más audaz de toda su historia. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Pero antes de actuar, pidió algo crucial. Reúnan a todo el pueblo para que ayunen conmigo 3 días. Esther sabía que para una batalla espiritual, la preparación no es física, es espiritual. Durante esos 3 días, algo cambió dentro de ella. El miedo se transformó en valentía. La duda se convirtió en determinación. La joven huérfana se convirtió en una mujer enviada por Dios. El encuentro que definió la historia. Llegó el día. Esther, vestida con su atuendo real, se presentó ante el rey. El palacio guardó silencio. Los guardias se tensaron. Todos esperaban la reacción del rey. Y entonces, como una señal del cielo, el rey extendió su cetro hacia ella. Esther no solo fue preservada, fue escuchada. Invitó al rey y a Amán a un banquete, pero no reveló nada aún. Esperó el tiempo exacto de Dios. En el segundo banquete, con sabiduría y calma, Esther dijo: Rey mío, hay un hombre que quiere destruir a mi pueblo y también destruirme a mí. El rey, indignado, descubrió que el culpable era Amán. Todo quedó expuesto. La trampa que Amán había preparado se volvió contra él mismo. Ese día, la soberbia cayó, y la verdad salió a la luz. La restauración y la victoria del pueblo de Dios. Aunque Amán había sido juzgado, el decreto de muerte seguía vigente. En las leyes persas, lo firmado por el rey no podía anularse. Entonces Esther hizo algo aún más valiente. Volvió a presentarse ante el rey sin ser llamada, y nuevamente fue recibida. Pidió que se emitiera un segundo decreto, uno que permitiera a los judíos defenderse. El día marcado para la destrucción se convirtió en un día de victoria y salvación. El pueblo celebró, rió, lloró de alegría, y ese día quedó establecido como la fiesta de Purim, un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Esther pasó de ser una joven desconocida a ser un instrumento de liberación, y su nombre quedó escrito para siempre en la historia de la fe. La lección para nuestra vida. Hoy la historia de Esther nos deja enseñanzas profundas. Dios te prepara incluso cuando no entiendes tu proceso. A veces tu dolor es entrenamiento para tu propósito. Dios usa a personas sencillas para hacer cosas extraordinarias. No necesitas títulos, fama ni posición, solo disposición. La valentía nace cuando el miedo se entrega en las manos de Dios. Lo que el enemigo planea para tu mal, Dios lo transforma en victoria. Tú también estás aquí para un tiempo como este. Tu familia, tu talento, tu ciudad, tu historia, tu canal, todo tiene un propósito divino. Haz conmigo esta profunda oración. Señor, gracias por la vida de Esther. Gracias por enseñarnos que tú siempre estás obrando, aunque no veamos tu mano. Danos valentía para enfrentar nuestros miedos, sabiduría para actuar en el momento correcto, y fe para creer que estamos en este mundo para un tiempo como este. Toca el corazón de quienes escuchan este mensaje y despierta en ellos el propósito que tú depositaste desde el principio. Amén. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda.
Si esta palabra tocó tu corazón, déjame tu comentario y comparte este video con alguien que hoy necesita recordar que Dios nunca abandona a su pueblo y siempre levanta a las personas correctas en el momento correcto. Que Dios te bendiga.